Cordial saludo, tutora y compañeros. Esta es nuestra socialización con relación al pensamiento lógico-matemático en la fase 3 correspondiente a la actividad colaborativa. Las integrantes somos Beatriz Pereira Romero, María Fernanda Traslaviña, Cirley del Pilar Ortega y quien les habla, Diana Caterina Sierra. Muchas veces se piensa que la lógica o las matemáticas no tienen relación con la psicología, pero en esta introducción queremos romper con ese mito. A lo largo de este trabajo vamos a abordar temas como los razonamientos lógicos, los silogismos y el pensamiento abstracto, pero no desde un punto de vista puramente teórico, sino práctico. El objetivo real de entender estos conceptos es aprender cómo estructura su pensamiento el ser humano. Nos ayuda a evaluar cuándo un argumento es válido y cuándo es falaz, utilizando herramientas tanto del significado, que es la semántica, como de la estructura, que es la sintaxis. En conclusión, lo que buscamos con este módulo es fusionar la teoría matemática con la práctica clínica. Al hacerlo, fortalecemos nuestra capacidad analítica y adoptamos el método científico, lo cual es indispensable para nuestra formación como psicólogos. A continuación, un breve resumen de las temáticas. 1. Razonamiento lógico abstracto. El razonamiento lógico abstracto es la capacidad de analizar premisas y relaciones siguiendo reglas formales de la lógica, mientras identificamos patrones y estructuras generales. Por ejemplo, si sabemos que todos los mamíferos respiran aire y que los perros son mamíferos, concluimos que los perros respiran aire. Lo abstracto nos permite reconocer que esa misma estructura aplica a gatos, caballos o ballenas, sin necesidad de repetir el razonamiento cada vez. 2. Método científico. El método científico se sostiene en dos formas de razonamiento. El inductivo nos permite crear conocimiento nuevo a partir de observaciones, como cuando vemos que el sol sale cada día y concluimos que siempre sale por el este. El deductivo valida y aplica ese conocimiento en situaciones concretas, como cuando sabemos que los metales se dilatan con el calor y deducimos que una barra de hierro se dilatará al calentarse. Juntos forman el núcleo del método científico y garantizan un proceso riguroso de investigación. 3. Silogismo categórico. El silogismo categórico es un razonamiento deductivo que se construye con proposiciones categóricas. Su forma estándar asegura que los términos estén correctamente organizados para que la conclusión sea válida. Un ejemplo clásico es: todos los humanos son mortales. Sócrates es humano, por lo tanto, Sócrates es mortal. La validez depende de que las premisas estén bien estructuradas y conectadas. 4. Validez de un argumento. La validez de un argumento puede evaluarse de dos maneras. El método semántico lo hace desde el análisis de la verdad, verificando si las premisas son verdaderas y si la conclusión se sigue de ellas. El método sintáctico lo hace desde la estructura y las reglas formales, sin importar el contenido. Por ejemplo, aunque digamos que todos los gatos vuelan, el método sintáctico puede señalar que el argumento está bien formado, aunque sea falso semánticamente. Ambos métodos permiten evaluar la solidez de los razonamientos en lógica y en el método científico. Como lo socializó mi compañera en el tema 1 sobre el razonamiento lógico y el razonamiento abstracto, son dos formas fundamentales de pensamiento que se complementan en la resolución de problemas. El razonamiento lógico se basa en reglas formales y en la relación entre premisas y conclusiones. Permite validar argumentos y garantizar que si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. El razonamiento abstracto, por su parte, implica reconocer patrones, analogías y estructuras generales sin necesidad de elementos concretos. Es clave para la creatividad y la resolución de problemas novedosos. Es por esto que en el ejercicio que se presenta allí en pantalla sobre razonamiento abstracto, nos pide identificar cuál figura completa la serie manteniendo la coherencia en la orientación del sombreado. Si observamos la secuencia, el sombreado cambia de dirección de manera alterna, primero en una dirección, luego en otra y así sucesivamente. El cuadro con el signo de interrogación representa el espacio que debe seguir esa misma lógica. La opción correcta es la B.
porque conserva el patrón alterno en la dirección del sombreado. Esto demuestra cómo el razonamiento abstracto nos permite descubrir reglas ocultas en una secuencia y aplicarlas para deducir la figura que se completa allí en la serie. Es importante cuando hacemos este tipo de ejercicios y se pueden utilizar porque ayuda a evaluar la capacidad para reconocer patrones, aplicar reglas lógicas y resolver problemas nuevos, además de las habilidades fundamentales en algún tipo de pruebas de aptitud o en algún diagnóstico cognitivo. Presentación del ejercicio. En este ejercicio se realizó una encuesta de 200 estudiantes para analizar 3 características: quiénes se comportan bien, quiénes son inteligentes y quiénes son habladores. A partir de los datos obtenidos, debemos responder 3 preguntas: ¿cuántos estudiantes cumplen las 3 características al mismo tiempo? ¿Cuántos cumplen solamente una de ellas? ¿Y cuántos no presentan ninguna? Organización de los datos. Para resolver el ejercicio, organizamos la información mediante un diagrama de Venn. Cada círculo representa una característica: comportarse bien, ser inteligente o ser hablador. En las zonas donde los círculos se cruzan, ubicamos los estudiantes que cumplen 2 o 3 características al mismo tiempo. Resultados principales. En primer lugar, buscamos cuántos estudiantes cumplen las 3 características. Para encontrar este valor, tomamos el total de estudiantes que se comportan bien y restamos los grupos que ya conocíamos. Como resultado, encontramos que 40 estudiantes son habladores, inteligentes y se comportan bien. Luego sumamos los estudiantes que cumplen solamente una característica. 5 se comportan bien, 10 son inteligentes y 25 son habladores. En total, 40 estudiantes cumplen solamente una de las características mencionadas. Finalmente, sumamos todos los valores que aparecen dentro de los círculos y restamos ese resultado del total de estudiantes encuestados. De esta manera encontramos que 17 estudiantes no se comportan bien, no son habladores y tampoco son inteligentes. Continuamos con el tema 3, donde analizaremos la estructura o la forma estándar de los silogismos categóricos. Para entender un silogismo, primero debemos dominar las piezas fundamentales, las proposiciones categóricas. En esta diapositiva nos enfocaremos en los 2 tipos de proposiciones universales, que son las que abarcan a la totalidad de un grupo. Por un lado, en el recuadro A tenemos la universal afirmativa. Como su nombre lo indica, lo que hace es vincular completamente a 2 grupos. Nos asegura que absolutamente todos los elementos de un conjunto S pertenecen o tienen características de un conjunto P. Un ejemplo muy lógico y visual de esto es pensar en la geometría. Todos los triángulos tienen 3 lados, no existe ninguna excepción. La regla aplica para el 100% de los triángulos. Lo mismo ocurre cuando decimos que todos los números pares se pueden dividir entre 2. Es una afirmación total. Por otro lado, en el recuadro B, encontramos exactamente la acera opuesta, la universal negativa. Aquí la lógica es de exclusión total. Lo que nos está diciendo es que ningún elemento de un conjunto pertenece al otro. Lo separa por completo mediante la estructura ningún S es P. Para entenderlo de forma sencilla, con los ejemplos de la pantalla, si pensamos en figuras geométricas, sabemos que total certeza que ningún cuadro es un círculo, porque sus propiedades se excluyen mutuamente. De igual manera, en la aritmética sabemos que ningún número impar se puede dividir exactamente entre 2. En resumen, mientras la universal afirma conecta al 100% de un grupo, la universal negativa desconecta al 100%. Comprender estas 2 estructuras es lo que nos permitirá construir premisas sólidas más adelante. Continuando con las piezas fundamentales de los silogismos, dejamos atrás las proporciones universales para enfocarnos en las proporciones particulares. A diferencia de las anteriores, estas no juzgan a todo un grupo, sino que se concentran únicamente en una parte de él, asegurándonos que la regla aplica al menos para un individuo. En el recuadro C vemos la afirmativa particular. Su estructura lógica es de algunos S son P.
Esto significa que existe una intersección o un punto de encuentro entre dos conjuntos. Hay miembros de una clase que comparten las características de la otra. Si miramos los ejemplos de la vida real, es muy claro. Cuando decimos que hay algunos estudiantes que practican deporte, no estamos diciendo que todos lo hagan, pero tampoco que ninguno. Simplemente afirmamos que existe un grupo particular que sí cumple con ambas condiciones. Lo mismo pasa al decir que algunos profesionales de la salud trabajan en Florida Blanca. Estamos delimitando una característica solo para parte de ese colectivo. Por otro lado, en el recuadro D, nos encontramos con la negativa particular bajo la estructura algún S no es P. Aquí la lógica se enfoca en buscar la excepción a la regla. Nos advierte que hay al menos un elemento en el grupo del sujeto que está completamente fuera del grupo del predicado. Para entenderlo de forma muy natural con los ejemplos, sabemos perfectamente que algunos peces no son carnívoros. La frase no niega la existencia de los peces carnívoros, sino que rescata y señala que un grupo particular no lo es, como los peces herbívoros. Lo mismo ocurre cuando mencionamos que algunos vehículos no funcionan con gasolina, haciendo referencia a las excepciones actuales como los carros eléctricos o híbridos. En conclusión, las proporciones particulares nos sirven en el razonamiento lógico para hablar de subgrupos y excepciones específicas, rompiendo con los absolutos de todos o ninguno. Validez de un argumento y las proposiciones categóricas. En esta tabla se identifican los elementos de cada proposición: el cuantificador, el sujeto, la cópula o verbo, el predicado y su clasificación. Las proposiciones categóricas se clasifican en 4 tipos. A. Universal afirmativa. Cuando afirma algo de todos los elementos de un grupo. Ejemplo, todos los boleros hablan de amor. E. Universal negativa. Cuando niega algo de todos los elementos de un grupo. Ejemplo, ningún trabajador prefiere el turno del fin de semana. Y. Particular afirmativa. Cuando afirma algo de algunos elementos. Ejemplo, muchos colombianos prefieren la playa para vacacionar. O. Particular negativa. Cuando niega algo de algunos elementos. Ejemplo, existen árboles que no son frutales. La tabla nos ayuda a reconocer la estructura de cada proposición y a clasificarlas correctamente según su cantidad y su calidad, es decir, si son afirmativas o negativas. Como conclusiones, podemos rescatar, en primera medida, que el razonamiento lógico y el abstracto se complementan en la resolución de problemas de manera fundamental. El razonamiento lógico se apoya en reglas formales que garantizan la validez de los argumentos, permitiendo llegar a conclusiones seguras que cuando las premisas son correctas, el razonamiento abstracto, en cambio, desarrolla la capacidad de identificar patrones, secuencias y relaciones ocultas, incluso sin necesidad de información concreta. En psicología, esta combinación es clave porque fortalece el pensamiento crítico y analítico de los estudiantes, ayudándolos a enfrentar situaciones nuevas con herramientas que integran precisión lógica y creatividad cognitiva. En nuestra segunda conclusión, los ejercicios con datos, encuestas y proposiciones categóricas demostraron la importancia del razonamiento inductivo y deductivo como pilares del método científico. El razonamiento inductivo permite formular hipótesis a partir de la observación de casos particulares, generando teorías que explican fenómenos más amplios. El razonamiento deductivo, por su parte, facilita comprobar esas hipótesis en situaciones específicas, asegurando que las conclusiones sean conscientes y verificables. En psicología, esta dinámica es esencial porque permite construir conocimiento riguroso, sistemático y aplicable, tanto en la investigación como en la práctica clínica. Y como tercera conclusión, este trabajo resaltó la relevancia de los métodos semánticos y sintácticos para evaluar la validez de los argumentos. Los métodos semánticos se centran en el significado de las proposiciones, mientras que los sintácticos analizan la estructura formal de los razonamientos. Además, los silogismos categóricos, en su forma estándar, ofrecen un marco teórico sólido para organizar ideas y llegar a conclusiones coherentes. Y en psicología, estas herramientas no solo fortalecen la capacidad de razonamiento formal,
sino que también permiten construir diagnósticos y análisis más fundamentados, aportando claridad y rigor en la interpretación de fenómenos humanos. Para finalizar, vimos cómo el razonamiento inductivo nos ayuda a identificar patrones y formular posibles explicaciones a partir de casos particulares. Por su parte, el razonamiento deductivo permite comprobar ideas mediante un proceso ordenado y lógico. Los ejercicios desarrollados demostraron la importancia de utilizar métodos claros para interpretar la información y sustentar las respuestas. Esto es especialmente útil en el campo de la psicología, donde es necesario analizar cada situación de manera objetiva y argumentada. Las referencias bibliográficas se encuentran incluidas en la presentación. Profe, gracias por su amable atención.